Muy bien. Los problemas virales, tenemos acá la hepatitis A, típica de la población pediátrica, ¿no? De transmisión fecal oral. Igual que LE, se parece a LE, porque es de tipo ARN, transmisión fecal oral, ¿no? O sea, por alimentos contaminados. Aunque en la E también se ha demostrado transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. En la E también se ha demostrado transmisión vertical. Muy bien. El A es más frecuente en población pediátrica, ¿no? Niño con náuseas, anorexia, fatiga, ¿ya? Y luego ya aparece la elevación de transaminasas, ¿no? Miren, primero eleva transaminasas, ¿Predominio de qué? TGP. Cuando hay hepatitis virales, lo que predomina es la elevación de TGP, hasta 10 veces su valor normal. Entonces ese niñito que viene con náuseas, anorexia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, debemos descartar hepatitis A. Y ojo que el 90% viene sin ictericia, es anictérica en los niños. O sea, no vayas a esperar a que te den ictericia para pensar en hepatitis en niños. En niños la clínica inespecífica es fatiga, anorexia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, ¿no? Ya está. Si hay ictericia, buena hora, pero lo más frecuente es sin ictericia. ¿Y cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Transaminasas elevadas y este anticuerpo, ¿no? IgM contra el virus de la hepatitis A. IgM, ¿por qué? Porque el cuadro que genera la hepatitis A es un cuadro agudo, no cronifica. Recuerden que la hepatitis A no cronifica, es un cuadro agudo. Tratamiento específico no existe, es tratamiento sintomático básicamente, lo que sí hay es vacuna, ¿no? A partir del año de edad podemos vacunar contra hepatitis A, ¿no? Muy bien. ¿Cómo evaluamos el pronóstico en hepatitis? Tiempo de protrombina. El TP evalúa la severidad. La severidad en hepatitis se evalúa con el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina se prolonga, ¿qué está haciendo el paciente? Falla hepática fulminante. Falla hepática fulminante. Muy bien, les mencionaba que el E se parece bastante. ARN, fecal oral, no cronifica. El diagnóstico es con IgM, porque solo hace infección aguda. También el diagnóstico es con transaminasas elevadas y el anticuerpo. Pero acá el dato es que la E, en mujeres embarazadas, aumenta el riesgo de falla hepática fulminante. Hasta 20% puede hacer falla hepática fulminante en embarazadas. Los que cronifican sí son estos, ¿no? El B, el C y el delta o virus incompleto. Esos sí cronifican. ¿Y cuál es el problema cuando una hepatitis cronifica? Que puede dar cirrosis. Y la cirrosis, cáncer, ¿no? Hepatocarcinoma. Ese es el problema. Muy bien, de todos ellos, ¿quién tiene material genético ADN? El B. Todos tienen ARN, excepto el B. El B tiene como material genético ADN. ¿Cuál es la principal vía de infección en el B? La vía sexual, ¿correcto? Luego también la transmisión vertical, que es de mal pronóstico. En cambio en el C, la de mayor riesgo es la vía sanguínea, ¿no? Por eso tenemos los adictos a droga por vía parenteral, pacientes en hemodiálisis, pacientes politransfundidos, es el riesgo en hepatitis C, ¿ya? Drogadictos, hemodiálisis o politransfundidos, porque la principal vía de infección es vía sanguínea, en la C. En la B tienes que acordarte los marcadores serológicos, y acá tienes que entender la interpretación, Cuando te dicen este antígeno, llamado antígeno de superficie, te dicen antígeno de superficie positivo,
¿Qué te está diciendo? Que el paciente tiene la infección. Cuando te dicen antígeno de superficie positivo, el paciente tiene hepatitis, está infectado. La pregunta es, ¿una hepatitis aguda o crónica? ¿Quién define eso? El anticore. El anticore define si es aguda o crónica. Entonces, si el anticore es IgM, la infección es aguda. Si el anticore es IgG, la infección es crónica. ¿Ya? Entonces, el anticore define si es agudo o es crónico. ¿Quién te define si está activo o inactivo? Este de acá. Antígeno E positivo. Quiere decir que está activo. O sea, se está replicando el virus. En cambio, si te dicen antígeno E negativo, ¿y quién está positivo? El anticuerpo contra el antígeno E. Quiere decir que el virus está inactivo. Inactivo. Eso tienes que interpretar, ¿correcto? Muy bien, entonces estos marcadores serológicos son muy importantes, ¿no? Entonces la presencia de estos marcadores nos traduce algo, ¿no? Si tiene el antígeno de superficie, está infectado. IgM contra el core, agudo. IgG contra el core, crónico. Antígeno E se está replicando y anticuerpo contra el antígeno E está latente, está inactivo el virus. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la interpretación. Ahora vamos al paciente sano. Para decir que un paciente está sano, ¿qué anticuerpo debe tener? El anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Cuando este anticuerpo está positivo, porque el que me decía infectado, ¿quién era? El antígeno de superficie está infectado. Entonces me dicen anticuerpo contra el antígeno de superficie. No, ese ya está o curado, o ¿cuál es la otra opción? Vacunado. ¿Con qué se evalúa la vacuna? Con anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahora hay dos curados acá. Se puede haber curado el paciente, ¿no? O sea, ya le dio una infección, pero ya se curó en el pasado reciente o en el pasado lejano. Pasado reciente, o sea, recién se curó o ya hace tiempo, ¿no? Pasado lejano. ¿Con qué lo vamos a diferenciar? Con el IgG contra el core. Si el IgG contra el core sale positivo, pasado reciente. Sale negativo, pasado lejano. El vacunado, obviamente, va a salir el IgG contra el core positivo o negativo. El vacunado. ¿Tendrá IgG contra el core positivo? No, pues no tiene por qué tener, porque no se infectó nunca, ¿no? Pues el IgG contra el core va a salir negativo. Por eso te das cuenta acá que el curado en el pasado lejano es igual al vacunado, ¿correcto? Vacunado. ¿Ya? Entonces, esos marcadores tienes que saber interpretar, porque así te pueden, de manera sencilla, te pueden preguntar en tu examen, ¿no? Te dicen, paciente tiene IgM contra el core positivo, antígeno E negativo y antígeno de superficie positivo. ¿Qué sería? Vamos, ¿qué sería? ¿Está infectado o está curado? ¿Tiene infección o no? Sí, porque ¿qué marcador nos indica infección? Antígeno. Entonces, ¿tiene hepatitis? ¿Aguda o crónica? Aguda, pues porque está el IgM, ¿no? Estaría el IgG, sería crónico. ¿Activo o inactivo? ¿Activo? Inactivo, ¿no es cierto? Porque si está negativo, esto por diferencia te dice que el anticuerpo contra el antígeno E está positivo, entonces sería inactivo. ¿Estamos? Ya está. Entonces, y así te pueden decir antígeno de superficie positivo, ¿no es cierto? Te dan antígeno E positivo, ¿ya? IgG contra el core positivo, ¿ya? Entonces, esta es una hepatitis
crónica activa. Esta es la peor de todas. ¿Por qué es la peor? Porque es la que más rápido te lleva a cirrosis. La hepatitis crónica activa es la que más rápido te lleva a cirrosis y la que obviamente va a dar más riesgo de hepatocarcinoma. Por eso hay que darle tratamiento. ¿A quién tratamos con antivirales o con interferón? No la aguda no se trata. Siempre que te digan hepatitis aguda, el manejo es sintomático. Al que vamos a tratar con interferón alfa, con entecavir, con tenofovir, es la crónica activa. Ahí sí vamos a dar tratamiento con interferón, con antivirales. ¿Estamos? Ya está. Entonces tienen que aprender a interpretar. ¿Ah? Y si les dicen anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, tienen dos opciones, ¿no? O está curado o está vacunado. ¿Correcto? Ya está. Acá deben aprender bien la interpretación de los marcadores serológicos. Ya si te quieren complicar la vida, hay otras cosas más que, por ejemplo, te pueden decir acá, miren. Dicen, antígeno de superficie negativo. ¿Tiene o no tiene la infección? ¿Está infectado o no está infectado? No está infectado, ¿no es cierto? Pero te dicen IgM contra el core positivo. ¿Qué es eso? Ya acá no es interpretación porque ya te dieron el primero negativo. Se llama periodo de ventana. Periodo de ventana. Cuando el antígeno de superficie está negativo, pero el IgM contra el core salió positivo. Ya está, acuérdate de ese dato. ¿Ah? Y este de acá también. Antígeno de superficie positivo. Está infectado, ¿verdad? Antígeno de superficie, tiene la infección. Pero te combinan con su anticuerpo. O sea, te están dando el que me dice infectado y el que me dice protegido, curado. ¿Eso dónde se puede presentar? En el periodo de convalescencia. O sea, cuando el paciente se está recuperando, está saliendo de la infección. Los dos pueden salir positivos. Periodo de convalescencia. ¿Ya? Acuérdense de esos dos. Lo demás es simplemente interpretar los marcadores que hemos mencionado. ¿Ya? Muy bien. Manifestaciones extrahepáticas, fiebre, poliartritis crónica. ¿Con qué vasculitis se asocia la hepatitis B? Panarteritis nodosa, ¿no? La panarteritis nodosa se asocia con hepatitis B. Dermatitis papular de Gianotti, como exantema, etcétera, ¿no? Y acá tienen para repasar lo que hemos visto, ¿no? Cuando es aguda, cuando es crónica, cuando está curado o vacunado, ¿no? Y tienen para repasar. ¿Cuántos del B cronifican? 5 a 10% del B cronifican. En cambio del C, miren cuánto cronifican. 85%. O sea, ¿quién tiene más riesgo de cronificar? El C. ¿Pero quién es más frecuente? El B. Hay más infectados por B. Pero el que tiene más riesgo de cronificar es el C. Porque el C cronifica 85%. Entonces, vean la diferencia. El B es el más frecuente. Hay más pacientes infectados por hepatitis B. ¿Ya? En cambio, en el C hay más riesgo de cronificar. No es el más frecuente, pero tiene más riesgo de cronificar, porque cronifica el 85%. ¿Y cuál es lo peor del C? Que es asintomático. Cuando uno se infecta por hepatitis C, lo más frecuente es que el paciente curse de manera asintomática. ¿Y cuando uno descubre que está infectado por hepatitis C? Cuando aparece con cirrosis. Paciente lo diagnosticamos en estadios de cirrosis. Entonces, como pasaba eso, el C es el que tiene más riesgo de cronificar y estaba asintomático, ¿qué se aprobó? Tamizaje a partir de los 40 años.
Entonces, si tienes un paciente que ha recibido transfusión de sangre o es drogadicto o tiene riesgo, ¿no es cierto?, hemodiálisis y tiene riesgo de infección por hepatitis C, a partir de los 40 años debemos pedir una serología para hepatitis C. Una serología. Entonces pedimos anticuerpo, PCR, ¿no? Si el anticuerpo y el PCR salen positivos, tiene la infección. Si el anticuerpo está positivo, pero el PCR negativo, recuerden que el PCR es más específico. Entonces es un falso positivo, ¿no? Y si el anticuerpo sale negativo, pero el PCR positivo, eso es periodo de ventana. Periodo de ventana. La carga viral salió positiva, pero el anticuerpo no. O el paciente está inmunosuprimido, puede estar coinfectado con VIH. Ahí también el anticuerpo va a salir negativo, pero el PCR positivo. Tratamiento, como es el que la mayoría cronifica, interferón con ribavirina. Interferón, ribavirina es el tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Que en la mayoría de los casos estamos mencionando que cronifica.